Hola, muy buenas tardes queridos radioescuchas. Los alumnos del segundo semestre de la Maestría en Política Criminal de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México les dan la más cordial bienvenida a este podcast en Política Criminal. El tema del día de hoy es el uso de herramientas de investigación digitales para la persecución del delito, una mirada desde el sector público y privado. Agradecemos infinitamente las aportaciones que el maestro Roberto Calixto Márquez realizó durante el desarrollo del curso. Sin más preámbulo, pasemos al desarrollo del tema. Bienvenidos. En un mundo donde la tecnología redefine la manera en que vivimos, también transforma la forma en que investigamos y combatimos el delito. Hoy exploraremos cómo las herramientas digitales se han convertido en aliadas indispensables para la persecución penal y cómo tanto el sector público como el privado enfrentan retos y oportunidades en este nuevo escenario. Imagina que, en un clic, una base de datos o un algoritmo pueden marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia. Las herramientas digitales de investigación ya no son ciencia ficción, son parte del día a día en la lucha contra el delito. Hay que recordar que la persecución del delito no es solo un asunto de policías y jueces, también involucra empresas, ciudadanos y tecnologías que abren nuevas posibilidades, pero también nuevos dilemas. Hoy nos preguntamos, ¿hasta dónde deben llegar las herramientas digitales en la investigación y qué implicaciones tienen para nuestras libertades? Cada vez que navegamos en Internet dejamos huellas digitales. Esas huellas pueden convertirse en pruebas, pistas y hasta en la clave para resolver un caso. Del rastreo de datos en redes sociales hasta el análisis forense digital, las herramientas tecnológicas están revolucionando la investigación criminal. Pero ¿qué pasa cuando el Estado y las empresas privadas se cruzan en este terreno? Hoy abrimos el debate sobre sus usos, límites y consecuencias. A continuación, cedemos el uso de la voz al maestro Nelson Alberto González Cruz y al maestro Eric Adolfo Olmos Tovar para que nos expliquen cómo funcionan dos programas de computación que están marcando tendencia en la investigación criminal. Vamos con ellos. Bienvenidas y bienvenidos a Detrás del I-24/7, el podcast donde analizaremos cómo funcionan realmente los sistemas de información policial internacional. Hoy vamos a hablar de un tema clave para la seguridad global, el uso de las bases de datos de Interpol, cómo se consultan, para qué sirven, quién puede acceder y todo en menos de 4 minutos. ¿Qué son las bases de datos de Interpol? Cuando hablamos de Interpol, mucha gente piensa en películas, pero en realidad es mucho más técnico. La organización administra 19 bases de datos con información sobre personas, documentos, vehículos, armas, perfiles biométricos, delitos y otras cosas más. Exacto, y lo más importante es que no hay una lista secreta, sino sistemas interconectados que los países alimentan y consultan. Por ejemplo, nominales por información sobre personas buscadas, documentos de viajes perdidos o robados, sobre huellas dactilares, sobre ADN, vehículos y armas de fuego. Todo esto se cruza para apoyar en investigaciones y sobre todo es que lo que hace son controles en tiempo real. ¿Y cómo es que se accede? El proceso se hace principalmente por el sistema I-24/7, que es el canal de comunicación protegido de Interpol. Y aquí hay un punto clave, no cualquiera puede entrar, solamente los usuarios que están autorizados por la Oficina Central Nacional, o como se les llaman, OCNs de cada país, incluyendo a los 196 países miembros de las cuales son red de Interpol, y siempre bajo el principio de need to know, es decir, solo puedes consultar lo que necesitas para realizar tu función. Y cuando un país detecta una coincidencia, por ejemplo, una alerta roja o un pasaporte robado, la notificación es inmediata. Ese intercambio rápido es lo que permite detener prófugos, identificar víctimas o prevenir delitos transnacionales. Y hay que tener en cuenta que las bases de datos no solo sirven para detener personas, también tienen aplicaciones técnicas mucho más amplias. Sí, por ejemplo, en fronteras la consulta automática de documentos evita el uso de pasaportes robados. En investigación criminal, la coincidencia de huellas o ADN
puede vincular casos entre países o también en el combate al tráfico de vehículos. La base de datos de autos robados ayuda a recuperar unidades exportadas ilegalmente. Otro ejemplo claro son las notificaciones, como la famosa notificación roja, que hay que tener en cuenta que no es una orden de arresto, sino solamente una solicitud internacional para localizar y detener a alguien con miras a extradición o deportación. Esa información también se alimenta en las bases de datos. Ahora, en cuestión de seguridad, confidencialidad y responsabilidad, un elemento esencial es la protección de datos. En Interpol aplica reglas estrictas como el reglamento sobre tratamiento de datos, que ayuda a controlar qué se ingresa, quién lo ve y cuánto tiempo se conserva. Además, cada consulta queda registrada. Si un usuario busca algo sin justificación, puede haber sanciones. La idea justamente es garantizar que la información solo se use para fines legítimos y así evitar abusos. En pocas palabras, la tecnología es poderosa, pero requiere responsabilidad institucional. Así que la próxima vez que escuches Interpol, piensa menos en persecuciones cinematográficas y más en sistemas de datos que trabajan 24/7 para todos los países. Muchas gracias, queridos compañeros. Radio Escuchas, hemos escuchado ya cómo es que la tecnología, precisamente los software a nivel internacional, se utilizan para poder cotejar datos. El desarrollo de la tecnología a todo lo largo y ancho del planeta es una constante y el Estado lo utiliza precisamente para su provecho. Pero queda siempre en duda qué sucederá con todos esos datos que se recaban por parte de estas bases que se utilizan de forma recurrente. Pero no siempre fue así. Esto es lo que ahora acontece. Pero hubo un tiempo en el que no existían las bases de datos y la investigación criminal funcionaba de forma distinta. Para ello, cedemos el uso de la voz a la maestra Azucena Aguilar Herrera y a la maestra Norma Ramos Ángeles para que nos expliquen cómo se hacía la investigación criminal previa a estas bases de datos. Vamos con ellas. Hola maestra Norma, oye, qué gusto tenerte aquí platicando sobre ese tema muy interesante acerca del I2IBM, pero es interesante saber que el mundo que conocemos hoy no siempre fue así, y me gustaría que nos platicaras un poco de tu experiencia acerca de cómo era antes esto de las averiguaciones previas, cómo era la investigación y la persecución de delitos. Hola, muchas gracias por invitarme. Sí, de verdad, esto es un tema muy interesante, muy importante, porque hablamos actualmente de I2IBM, que es una herramienta tecnológica pues muy actualizada, pero imagínate cómo sería un mundo antes sin las computadoras, sin bases de datos, sin pantallas. O sea, ¿cómo podrían seguir una pista? Antes, para hacer una investigación solo se contaba con carpetas, fotografías, pero a veces hasta en blanco y negro. Se llenaban de papeles los investigadores y se hacía todo completamente manual. Era muy interesante porque se recopilaba toda la información, los escritos a mano, se almacenaban los archivos físicos. Imagínate, Azucena, la cantidad de papel que se almacenaba para poder elaborar este proceso. Sí, qué interesante cómo los desafíos acerca de las averiguaciones. Oye, y sobre ese tema, ¿cuáles eran las principales dificultades al manejar estos grandes volúmenes de datos de una forma manual? Muy interesante tu pregunta, porque fíjate, el hecho de tener papel, manejar todo de manera manual, tener archivos documentados en carpetas, todo, dificultaba mucho, sobre todo la rapidez para cruzar la información, porque en lo que te daban un dato y tenías que investigar, tenías que ir a abrir la carpeta, revisar, y para tener esos datos valiosos, pero sabías que estaban dispersos en otros documentos, incluso en otras dependencias, te podía retrasar una investigación. Además, aunado a eso, suma de que pues cualquier error o pérdida de algún archivo podría retrasar aún más incluso esa investigación. O sea, sí era muy complicado, sin embargo se realizaba porque un servidor público trabaja conforme a lo que se le proporciona, y normalmente
cuando hacemos una investigación tratamos de hacerla con la mayor eficiencia, rapidez y acercándonos y allegándonos a todos los elementos técnicos y básicos que nos puedan servir para llegar a la verdad de los hechos. Oye, qué interesante lo que me comentas acerca de toda esta experiencia. Pero oye, me surge otra duda. ¿Qué papel tenía la experiencia y la memoria de los agentes de investigación en la resolución de casos? Fíjate que pues en ese tiempo la investigación sí se basaba en la memoria personal de cada investigador y sobre todo en su experiencia, que eran como aspectos básicos y sobre todo fundamentales, porque a veces las investigaciones, muchas conexiones entre los casos dependían de, pues aparte de la recolección de datos, pues lo que recordaban, lo que intuían, más que de un análisis propiamente de los datos en físico, que sí se hacían mapeos, se hacían investigaciones en post-its, anotaciones en pizarrón y todo, pero también era muy importante que el expertise y la memoria se aplicara del investigador, porque a veces decían, ya recuerdo que en tal lugar había este dato, o recuerdo que en otra investigación. Entonces esa conjetura, esa concatenación de información, pero sobre todo basada en la memoria, era trascendental, porque claro, pues como te digo, ni siquiera había computadoras, o sea, por eso era importantísimo recordar los datos, los eventos, los momentos, las personas. Sí, muy, muy interesante. De hecho, si me preguntas del 1 al 10 cuál sería el papel más importante para hacer una investigación, pues yo pondría en primer lugar la memoria, seguida de la experiencia, y la segunda toda la información documental con la que se contaba. Sí, es muy interesante cómo esos agentes tienen la capacidad de análisis y el proceso de datos, ¿no?, para poder armar las carpetas y seguir la investigación. Oye, pues es muy interesante todo lo que nos cuentas acerca de la memoria, los documentos, la experiencia del investigador, y me parece que de ahí surge la necesidad justamente de echar mano de herramientas tecnológicas que puedan facilitar la integración de carpetas. ¿Y podrías contarme cómo surge y cuál es el paso que se da a estas nuevas herramientas tecnológicas para facilitar la investigación? Sí, claro que sí, es también muy interesante porque fíjate, hace muchos años pues también el crimen no era tan desarrollado como ahora, y actualmente el crecimiento, el desarrollo del crimen organizado, la cantidad de información que se va generando cada día. Acuérdate que estamos viendo los sistemas complejos adaptativos, entonces nosotros para poder generar una investigación tenemos que buscar un método de apalancamiento para poder funcionar como tal. Y en este caso y con esta tecnología pues surge la necesidad de las computadoras, de una herramienta donde se pueda almacenar, relacionar, analizar pues los grandes volúmenes de la información. Sobre todo esta digitalización de documentos y todo permitió que se automatizara la búsqueda de información para detectar patrones. O sea, estos patrones está nuevamente relacionado con lo de los sistemas complejos adaptativos, porque conforme a esos patrones se busca un método, un medio de apalancamiento para poder llegar a la verdad de los hechos que se están investigando, y esto lo facilita mucho los datos digitales, porque ahí puedes ver la cooperación entre instituciones policiales nacionales, incluso internacionales, para facilitar y precisar la identificación de redes criminales, para lograr la elaboración de las fichas rojas, por ejemplo. O sea, sí es muy importante esta aparición de las plataformas digitales como ahorita el I2 de IBM en las investigaciones, porque revoluciona totalmente el análisis policial para permitir visualizar personas, lugares, eventos, organizaciones, y pues los investigadores pueden construir mapas, vínculos, detectar patrones, tomar decisiones y basadas en la evidencia. Esto hace más estratégica y rápida la solución de los problemas. Oye, pues muchas gracias, muy interesante todo lo que nos cuentas acerca de cómo era antes este proceso de investigación. Y es importante conocer cómo era para precisamente entender la actualidad y la realidad que vivimos a partir de la era tecnológica y la digitalización, y cómo se ha implementado el I2 IBM y cómo ha surgido estos sistemas complejos adaptativos. Agradecemos tu tiempo y tu experiencia compartida con nosotros, maestra Nova.
Al contrario, muchas gracias por invitarme y pues nada más recuerda que la tecnología ahora es la nueva lupa del investigador, porque ya no basta observar, ahora hay que analizar, conectar y anticipar, y herramientas como I2 de IBM no solo transformaron la manera de investigar, sino que marcaron el inicio de una nueva era en la inteligencia policial. Y recuerda, me despido, te agradezco, pero recuerda que detrás de cada caso resuelto hay una historia y ahora un algoritmo. Gracias. Muchas gracias a la compañera Norma y a la compañera Azucena. De esta forma hemos tenido dos visiones completamente distintas de cómo se realiza la investigación. Por un lado, todo lo referente a la Interpol, y por el otro lado, cómo se materializa en la investigación del delito en nuestro país. En conclusión, las herramientas digitales de investigación no son un lujo, sino una necesidad en la persecución del delito, como ya lo hemos visto. Y la eficacia depende de la colaboración entre el sector público y privado, del respeto a los derechos humanos y de la construcción de marcos legales sólidos. Lo que hemos visto es que la tecnología abre puertas, pero también plantea dilemas. La persecución del delito con herramientas digitales exige transparencia, regulación y vigilancia ciudadana. Solo así evitaremos que la innovación se convierta en un riesgo para nuestras garantías fundamentales. Nuestra conclusión es contundente. La tecnología es poderosa, pero su uso debe ser cuidadoso, ético y siempre orientado a la construcción de una sociedad más segura y justa. De esta manera, hemos llegado a la conclusión de este podcast. Gracias por acompañarnos en este análisis. Seguiremos explorando en otra ocasión cómo la tecnología y la justicia se entrelazan con nuestra sociedad. Lo que ha sucedido en este podcast fue un espacio para pensar críticamente el papel de las herramientas digitales en la persecución del delito. Y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.